El Evangelio de Juan, dice un biblista, es como, perdonen si les parece un poco grosero, pero lo dice él. Dice, es como mi esposa, no la entiendo, pero cada día la quiero más. Y el Evangelio de Juan decía alguien más también, es tan profundo, ¿verdad?, que un elefante podría nadar en él, y al mismo tiempo es tan sencillo de comprender que un niño podría chapotear en sus aguas. Es un evangelio hermoso. Por alguna razón, cuando hacemos evangelismo, muchas veces lo que se regala en lugar de dar la Biblia completa es el Evangelio de Juan. Y esa es una costumbre que algunos dicen que viene desde los tiempos de las campañas de Billy Graham, que él repartía el Evangelio de Juan en sus campañas de evangelismo. Cuando yo estaba estudiando música, mi maestro de guitarra era cristiano y Dios puso en su corazón no solo enseñarme música, sino también de repente pastorearme, y me preguntó si yo había leído la Biblia. Y para ese entonces yo ya la había leído por lo menos unas 2 veces, y me preguntó precisamente cómo la había leído. Le dije, pues la leí desde Génesis, así como va. Y me dice, yo creo, decía él, que lo mejor es leerlo empezando con Juan, desde Juan, porque Juan dice, en el principio, te sigues todo el Nuevo Testamento, llegas a Apocalipsis y te regresas a Génesis, que es el otro principio. Y es que el Evangelio de Juan tiene una manera de contar la historia de Jesús, de manera que involucra la historia de Dios y la historia bíblica en el propio Evangelio. Y hoy, precisamente, estamos llegando a la mitad de esta serie de sermones sobre la historia bíblica que estábamos haciendo cuentas. Ya vamos adelantito de 4 meses hablando sobre algunos pasajes selectos de la historia bíblica, lo que Dios está haciendo en la historia de su pueblo, la historia de la humanidad, hasta llegar el día de hoy, en este 4º domingo de Adviento, a el Nuevo Testamento, nada menos que con la historia de Jesús. Así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en estos 4 meses, porque empezamos en Génesis 1, precisamente en el principio, recordando que Dios nos hizo como seres humanos a su imagen y semejanza, para que tengamos comunión con Él, para que también a través de nosotros Dios manifieste su presencia al mundo. Vimos parte de la historia de Abraham y de los patriarcas, cómo eran hombres y mujeres que estaban experimentando a Dios, de conocerlo como una deidad entre varias otras, a conocerlo de una manera más personal que dirigiera sus vidas. Leímos parte de la historia del Éxodo, ese episodio importante en la historia de los israelitas, donde ellos eran esclavos en Egipto, pero Dios intervino de una manera profundamente maravillosa, castigando a los dioses egipcios, liberando a su pueblo a través del Mar Rojo, regalándoles la ley como un instrumento de guía, de dirección para sus vidas. Leímos mencionamos algo sobre el tiempo de los jueces, que eran cuando el pueblo de Israel estaba organizado en tribus, pero cada una de las tribus hacía, como dice la palabra de Dios, lo que bien le parecía, pensando que tenían todo el derecho de hacer lo que quisieran. Y nos recuerda la palabra de Dios que en esos tiempos no había un rey, hasta que llegamos al tiempo de David, un hombre también que Dios escoge, el más pequeño entre sus hermanos. Como siempre, a Dios le gusta escoger a lo más pequeño, al olvidado, al abandonado. Ese es el que Dios va a escoger. Y leíamos ese pasaje donde dice que el ser humano mira con los ojos, pero Dios mira con el corazón. Y decíamos que no es tanto que hubiera algo en David, que Dios dijera, ay, mira, este me conviene, se me hace que va a ser buen rey, sino que más bien Dios mira más allá de las apariencias, se fija en otras cosas que nosotros no nos fijamos, porque Dios mira desde lo profundo de su corazón. Porque si somos francamente honestos,
la historia de David y de todos los reyes nos recuerda que no eran exactamente muy buenos. David cometió una serie de pecados que terminaron destruyendo su familia. Sus hijos, los reyes que vinieron después de él, pues también dieron tropezones y tropezones, hasta que finalmente Dios puso un hasta aquí a su propio pueblo por responsabilidad de los reyes que habían introducido la idolatría a Israel. Dios los envió al exilio, no sin antes haberles advertido vez tras vez por medio de los profetas. Fueron los profetas quienes en ese tiempo del exilio se encargaron de transmitir mensajes de arrepentimiento al pueblo, de esperanza, pero también de fortaleza y fe en Dios. Leíamos, por ejemplo, la carta de Jeremías que les dice a los exiliados: no piensen que esto va a terminar pronto, mejor hagan casas, construyan sus viñedos, tengan familias, busquen la manera de sobrevivir en medio del exilio. Tenemos la historia de Daniel y sus 3 amigos que frente a las fuerzas del imperio babilónico, ellos decidieron nunca doblar sus rodillas delante de la imagen del rey Nabucodonosor. Leímos sobre el profeta Isaías la semana pasada o antepasada, sobre el profeta Ezequiel, que él miraba en una visión el valle de los huesos secos y Dios le preguntaba: hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y Ezequiel le decía: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y por medio del Espíritu Santo, esos huesos cobran vida, se levantan, se restaura la nación de Israel. Y el domingo pasado leíamos la carta, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 55, donde hace este anuncio maravilloso de que hay agua para el que tenga sed, hay alimento para el que tenga hambre, venga y disfrute de la gracia de Dios. Y nos quedamos ahí en suspenso. Si ustedes leen su Biblia en el Antiguo Testamento, termina con el libro del profeta Malaquías. Y el libro del profeta Malaquías nos termina en los últimos versículos con un anuncio de una promesa de restauración, para que en un tiempo Dios habría de regresar a visitar a su pueblo, y no lo tenía preparado, pero déjenme encontrar aquí la cita. Malaquías capítulo 4, en el versículo, si me pueden ayudar en la pantalla por favor, Malaquías 4, el último versículo, solamente para leerlo, que dice así: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Tenemos aquí este anuncio del Señor, esta advertencia del Señor, diciendo que enviará al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Y ahí termina nuestra Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Nos quedamos en suspenso: ¿qué pasó? ¿Vino? ¿No vino? ¿Qué va a suceder? Y entonces entramos ahora sí al Nuevo Testamento, y como decía mi maestro de guitarra, leemos el Evangelio de Juan, que nos regresa al principio, dice otra vez: en el principio. Y nos vuelve a regresar a la historia bíblica, a la historia del Génesis. No quiero tomar mucho tiempo hablando sobre esto, pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene por todas partes referencias a Génesis. Léalo con atención en su casa, pero por lo menos las primeras palabras del Evangelio de Juan nos recuerdan al inicio de la creación, el inicio de la gran historia bíblica, en el principio. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? ¿Qué es lo que estaban haciendo los cristianos del primer siglo que se encontraron con Jesús? Están volviendo a leer toda la historia bíblica, pero ahora con un personaje que ellos no se esperaban, a Jesús. Están volviendo a leer toda la historia bíblica
desde la perspectiva de Jesús. En el Evangelio de Juan se le llama el verbo, se le llama la palabra, en griego el logos. El logos es lo que los judíos de aquel entonces conocían como la palabra creativa de Dios. En Génesis 1, Dios crea usando su palabra. Creían también que era la sabiduría de Dios. La palabra logos puede significar también sabiduría. Y los judíos que tenían más tendencia hacia la filosofía griega decían que el logos era el principio que organizaba la creación, que le daba sentido y coherencia. De manera que para Juan, Jesucristo era todo eso, era la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, lo que organizaba el principio de la creación. Para Juan, Jesús estaba desde el principio con Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, sepárese la tierra de la mar, se separó la tierra de la mar. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Logos. Hermanos, qué importante es que también nosotros podamos revisitar nuestra historia, volver a contar nuestra historia a la luz de Cristo. Analizamos nuestra vida y a veces podemos decir, mi vida ha sido buena, mi vida ha sido mala, pero cuando ponemos a Cristo al inicio de nuestra historia, nuestra vida, nuestro testimonio cobra un sentido diferente. Juan Wesley llamaba a esto la gracia previniente. La gracia previniente. Es la gracia que Dios nos da desde el principio de nuestra existencia. Juan Wesley decía que la gracia previniente de Dios es el primer rayo de luz que viene a nuestras vidas. Y él decía que no hay en el mundo nadie que nazca sin un poquito, aunque sea, de esa gracia de Dios. Y si analizamos nuestra vida a lo largo de nuestros altos y bajos, de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, y ponemos a Cristo al inicio, creo que podríamos decir, como dice la palabra de Dios, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí nos ha traído el Señor. Él ha estado con nosotros desde el principio. Si yo pudiera decir en el principio, antes de que Lemuel fuera engendrado en el vientre de su madre, estaba el Logos, estaba Cristo con él, guiando nuestras vidas. Así que cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida, pensemos, ¿dónde vemos a Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ahí como el principio organizador, dándole sentido, dándole sustento a nuestra vida, aún esta vida tan confusa que muchas veces vivimos. Dice el Evangelio de Juan que Jesús era la luz de la vida, la luz que da vida a la humanidad y que esa luz irrumpe en la oscuridad humana, atraviesa el velo de la historia humana y entra como un relámpago de luz que nos enceguece por un tiempo, porque nunca hemos visto una luz tan grande, una descarga eléctrica que recorre nuestro ser y nos da una vida nueva, energía, luz, gracia. Y ese es el resplandor de aquel niño de Belén envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Una cosa tan pequeña como un niño, un bebé recién nacido, entrando profundamente en la historia humana. Como la creación, como en la primera Navidad, así en nuestras vidas Cristo entra como un rayo de luz trayendo nueva vida. Al final, la luz siempre vence, la vida de Dios siempre vence. El plan de Jesús, de la palabra, del Logos, de renovar todas las cosas en el universo, en la creación, en nuestra propia vida, es un plan que se lleva a cabo desde el principio y que se actualiza en nuestras vidas porque la luz, la palabra, el Logos, ya vino al mundo y ha iniciado una nueva vida, en nuestros corazones, para quienes lo recibimos y quienes lo creemos. Ese es el resumen de la historia de Dios, que Dios entra, irrumpe en la historia humana para traer su salvación. Pero hay algo interesante en esta porción de Juan que leímos, porque nos está contando esta historia del Logos, del Verbo, que todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho,
en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y si ustedes incluso leen en sus Biblias, van a ver que hay un cachito ahí que se atraviesa en medio del poema, ¿verdad? Nos dice el Evangelio: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y muchos han observado que esa porción, esa mención a Juan, es una interrupción en todo el poema o todo el pasaje, el himno que está elaborando Juan al Logos. Es una interrupción del apóstol Juan. Yo nunca me he explicado por qué puso ahí Juan la mención a Juan el Bautista, como que se siente cortado, el flujo debería seguir en esta exaltación a Cristo. Pero ahí aparece Juan atravesado, Juan el Bautista atravesado. Y esto me hace pensar, hermanos, que no solamente Dios interrumpe o irrumpe en nuestra historia, en la historia de la humanidad, sino que también invita a que la humanidad, no sé si decir irrumpa en la historia de Dios, pero participe en la historia de Dios. Que la humanidad no se vuelva solamente pasiva, sino que participe en la historia de Dios. Dios nos invita a que no solamente veamos nuestra vida a la luz de su acción, sino que también nosotros participemos con Dios. Permítanme la expresión, que escribamos la historia con Dios. Dice el Evangelio de Juan que vino a los suyos y que los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos tenemos la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijas, de ser hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, no es un título que se obtenga por pertenecer a un grupo étnico, no es una posición que se obtenga haciendo méritos, no es la relación frágil de un padre humano que puede fallarnos, no, es la relación de amor y pertenencia al verdadero Dios, creador del universo. Así el Señor nos invita a participar en su historia, a ser hijos, a ser hijas de Dios, a recibirlo, a creer en su nombre. Pero regresando a Juan, es una irrupción en la que Dios nos invita a participar con Dios. Porque Juan dice, vino a dar testimonio de la luz. Juan inmediatamente reconoció que él no era el Mesías. Fueron y le preguntaron en repetidas ocasiones si él era el Cristo, si había que esperar a otro. Y Juan siempre dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Él es mayor que yo, no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias. Él es mayor que yo. Juan tenía un grupo de discípulos, porque Juan inició su ministerio antes que Jesús, y algunos piensan que era un grupo muy grande de discípulos. Pero leemos que Juan el Bautista siempre apuntaba a Cristo. E incluso a sus propios discípulos les decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, Él es de quien yo les estaba hablando. Y los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Y a Juan, yo creo que eso hasta le dio gusto. En el arte cristiano, en el arte sacro, casi siempre cuando se pinta a Juan o se representa a Juan en esculturas, siempre se le representa con un dedo apuntando. En las pinturas se le representa con un dedo apuntando a una cruz o a un cordero, porque Juan siempre está apuntando a Cristo. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros participemos de la historia de Dios siempre apuntando a Cristo, siempre anunciando a Cristo, siendo testimonio a otras personas de Cristo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo le haces para tener la vida que tienes? Porque conozco al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo le haces para sobrevivir en medio de las circunstancias difíciles de tu vida? Porque tengo a Cristo. ¿Cómo le haces para salir adelante en todas las circunstancias? Porque está Cristo. ¿Por qué tienes esa alegría? Porque tengo a Cristo. Dios nos invita a que nosotros seamos partícipes de su historia, apuntando siempre a Cristo, siendo sus hijos. Y ahora sí continúa la historia, ¿verdad? Porque dice el texto de Juan que esa luz que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. No la recibieron los suyos, pero los que recibimos
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después menciona la última parte de este himno. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito lleno de verdad. Se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Logos de Dios, se hizo carne. El principio que rige todo, aquel que estaba en el principio con Dios en la creación, tomó la existencia humana, se hizo carne y sangre humana para vivir con nosotros, como un hombre frágil, como un hombre débil, mortal incluso, que vino a caminar con nosotros, a respirar el polvo de la tierra, a sudar, a llorar, a sangrar, a sufrir y padecer con su pueblo, con nosotros. Y habitó, dice el Evangelio de Juan, con nosotros. Mateo lo llama Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Hay una paráfrasis de la Biblia muy linda, si ustedes la pueden encontrar, está en inglés, pero tal vez puedan leerla. Se llama La Biblia el mensaje, de un autor, Eugene Peterson, y él expresa esta frase diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, el Verbo se hizo carne y se mudó a nuestro vecindario, ¿verdad? Puso aquí su casa, aquí en aluminio y hortalizas, y ahí puso su casa, está ahí con nosotros, cerca de nosotros, en nuestra vida, participando con nosotros, está en el departamento de arriba, es nuestro vecino, está con nosotros. Esa frase expresa la cercanía de Dios, la cercanía del Dios soberano tan cerca de nosotros. Y me gusta la expresión de Eugene Peterson, se mudó al vecindario, pero creo que no captura completamente lo que el Evangelio de Juan mismo dice, porque Juan dice que habitó entre nosotros, usa una palabra que significa puso su tabernáculo con nosotros. Ese es el tabernáculo de Dios, el que le mandó a Moisés construir en el desierto, que se movía conforme se movía el pueblo y que iba y que dirigía al pueblo de Dios. Ese es el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo, es el lugar de la presencia de Dios. Es en quien reside toda la plenitud de Dios, como va a decir el apóstol Pablo más adelante. Así que aquel que nosotros estamos recordando en este cuarto domingo de Adviento, preparando nuestros corazones para celebrar, es nada más y nada menos que Dios mismo, la presencia de Dios encarnada en Cristo Jesús, viviendo con nosotros, reescribiendo nuestra historia, impartiéndonos su gracia, haciéndonos hijas e hijos suyos, compartiendo con nosotros. Y amados hermanos, ese es el Cristo que un día habrá de regresar otra vez, que habrá de venir otra vez. Y como leemos en Apocalipsis 21, pondrá su lugar con nosotros, con la humanidad. Jesucristo, el Logos, la presencia de Dios habitando en nuestras vidas. Hermano, en el principio, dice Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Mi vida, hermanos, muchas veces se ve desordenada y vacía. A veces, como Noé, después del diluvio, la tierra vuelve a estar inundada, desordenada y vacía. Pero Cristo establece su reino, su luz, su vida en mi corazón, en el corazón de ustedes, y nos da gracia y paz, gracia y gracia sobre gracia. Amén.